Oscar Valderas, hermano querido, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Bonito viernes, Oscar, hermano, qué gusto saludarte. Buen día. Oye, pues varias cosas que comentar el día de hoy. O sea, fue una semana sumamente intensa. El viernes pasado, pues no nos imaginábamos que iba a caer el Mencho y pues hay mucho que recapitular. O sea, van surgiendo y surgiendo y surgiendo cada vez más cosas. Varios detenidos en torno al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué ves en este balance de la semana? La casi primera semana sin el Mencho. Mira, creo que es una semana donde han ocurrido cosas que más o menos creíamos que iban a ocurrir. Decir, el gobierno mexicano, a falta de un cuerpo, iba a entregar algún tipo de comprobante de que el Mencho ya no está en este plano. Y uno de ellos ha sido hasta el momento una manera de contener esta necesidad. Yo creo también como periodista de ver el cuerpo, de comprobar en un mundo criminal en el cual hay muchos capos de vividos, pensar que el Mencho efectivamente ha sido batido. Una estrategia era mostrar la casa, ¿no? Donde había sido supuestamente abatido. Y parte cómo deriva la cobertura de la casa es, encontrar estas notas, como tú bien contabas, hermano, de los pagos a policías, a lones, a negocios y un poco entender cómo manejaba el cártel Jalisco Nueva Generación el Mencho hasta su muerte. Yo rescato dos cosas de acuerdo con esta narconómina del Mencho. Uno, los salarios. La verdad es que se explica un poco por qué muchos policías, muchos militares o incluso alcaldes estaban del lado del cártel Jalisco Nueva Generación. Si fueran ciertos estas anotaciones en las libretas, estos exceles que encontramos, pues el Celeración sí ofrecía sueldos o bonos por encima de los salarios legales, y eso siempre fue y eso siempre ha sido una ventaja del crimen organizado. Segundo, yo la verdad es que un poco lo tomo con cautela todas estas imágenes que vimos, porque también sabemos que el CP Noyón había recibido fuertes golpes financieros y un poco sus finanzas eran también una especie como de mentira contada, engrandecida. Sabíamos también que al final el Mencho y su gente pagaba muy mal también a la gente, a su propia estructura. A los caros últimamente ya no les pagaba con dinero efectivo, les pagaba con droga, con vehículos robados, con vehículos chocados. Sus jefes de plaza se quejaban de que no había liquidez suficiente. Si las dos cosas pueden ser ciertas, te habla de entonces una empresa criminal inestable, ¿no? Que no tenía un flujo de dinero en efectivo. Pero importante también pensar que si se podía llevar millones solamente de un pequeño municipio o otros municipios año a Jalisco, pues imagínate lo que lograbas siendo un grupo criminal con presencia de 60 países del mundo, ¿no? Y hablamos sin duda del grupo criminal pues más acaudado de México. Oye, me llamó mucho la atención cómo salía el tema rústico, ¿no? De este manejo de cuentas. Lo tenía pues no tanto en un Excel, sino anotado. Muchos estaban así como que anotados a mano. Algunos que pues hicieron mucho ruido como tenía una cuenta que entiendo. Creo que también estaba anotada a mano que decía cuentas en dólares y casi $1,000,000 como 600,000 o $0. Para decía ahí regalo nietos interesante, ¿no? O sea, muy rústico al final de cuentas el manejo ahí de sus finanzas. Y es que como dices es cierta porque al final de cuentas pues puede anotarlo y puede mismo pues estarse haciendo bolas con los números. Sí, pero el audiencia que no ha visto todavía las imágenes hay incluso hay impresiones que dicen así gastos de Tapalpa, ¿no? Y ponen por ejemplo gastos de gasolina, cortes de cabello, talleres mecánicos, 26 muchachos. ¿Cuánto costaron 26 muchachos? Ahí le pone la fecha y el monto raro. La verdad es que a mí, sí, cuando veo este tipo de pues sí, de imágenes, de recibos, a mí me genera mucho ruido porque estamos hablando del manejo de una empresa criminal transnacional, o al menos ese ha sido el relato siempre cuando hablamos de Carta de Jalisco con Nueva Generación, y de pronto parece que todo se resuelve casi anotando mis servilletas, ¿no? Que son fotografías de hojas ahí medio arrugadas. Todo hecho a mano, por ejemplo, ¿no? Se ve un poco improvisado, pero también lo otro relevante es que se ven imágenes que son cientos de miles, millones de pesos. Un flujo efectivo que además todo el tiempo está metiéndose, porque además habla siempre de dinero en efectivo, o eso es lo que parece, ¿no? Cientos de miles de pesos o millones que están seguramente metidos en sobres, y te habla también de la liquidez que tiene un grupo criminal como el cártel Friscoción, que la liquidez es lo que más les importa en muchos momentos, ¿no? Porque la liquidez les permite pagar sobornos, comprar armas, tener vehículos a plena disposición. Vaya, tendremos muchas para interpretar lo que encontraron en la cabaña de Tapalpa, donde supuestamente el Mencho esperaba encontrarse con su pareja sentimental, que finalmente fue la mujer que, según la versión oficial, lleva a las fuerzas federales hasta la ubicación, el Menso. Pero por el momento me parece que lo que más la interpretación más válida se trataba de
de un grupo criminal rico pero poco eficiente, demostrar sus finanzas, y me parece que esa es una oportunidad para el gobierno mexicano de golpear las finanzas del Mencho del C6 con Nueva Sala Nación si es que son tan frágiles y poder acabar al menos con la estructura como la conocemos en este momento. Oye, no había dinero ahí en la cabaña, esa es la otra duda. Hemos visto esta narconómina, los recibos, el Excel, las imágenes, pero no se ha dado a conocer cantidades de dinero. Imágenes de los billetes, una imagen como la que te acuerdas con Sean, donde el cuarto lleno de dólares. Ajá, ¿cómo no? Exacto. Yo creo que no sé si no hayan encontrado dinero en la cabaña. Se me hace poco probable. Yo creo que seguramente la cabaña tenía, lo más probable, es que sí tenía bastante dinero efectivo. La otra es que el gobierno federal no haya querido mostrarlo, y esto tiene una lógica. Tú te acordarás, hermano, cuando empezaron los operativos contra Daniela Disvendir Muchajas. Una de las imágenes más poderosas fue cuando incautaron días antes de agarrar a Ismendi. Incautaron una casa con el hermano dentro, Aureliano Arismendi, y encuentra una gran cantidad de dinero. Y una de los despliegues de poder del gobierno en ese entonces, que era todavía el gobierno cuando estaba Ernesto Sillo como secretario de gobierno de gobernación, era una fotografía donde se veían los millones, así fajos de billetes sobre fajos de billetes apilados en un espacio de la casa, y el gobierno mexicano demuestra la imagen en un afán de decir, mira, no importa qué tan rico sea el criminal, y todos vamos a ir detrás de él. Pero lo que generó fue el efecto contrario en aquel entonces, cuando muchos secuestradores o iniciadores de secuestradores vieron esa imagen. Pensaron, ¿y a poco se puede generar tanto dinero con el secuestro, no? Hombre, pues vamos para allá. Entonces, es probable que el gobierno mexicano esté siendo en este momento muy cauteloso con las imágenes para no generar una percepción de que el Mencho generó tanta riqueza que, hombre, pues que la ruta para el éxito entonces es que tu propio cártel. Hemos visto un gobierno mexicano bastante cauteloso en ese sentido. No han aparecido imágenes de la riqueza del Mencho. Evidentemente, la tenía. Hay que recordar, la DEA calculó la fortuna personal del Mencho conservadoramente en $1,000 millones. Y tampoco hemos visto la imagen del cadáver, la imagen digamos, el saldo de la pelea. Pues creo que hay un intento por no darle elementos a la narcocultura para crear por un lado la idea de un capo multimillonario y dos de un capo mártires. De hecho, leí ayer en El Milenio justamente esta nota, este trabajo de Laura Sánchez Ley, que daba cuenta de cómo le han entregado los familiares que ya están allá detenidos en Estados Unidos del Mencho, pues el Menchito, ¿no? El primero de ellos, cómo le han entregado casi $6,000 millones, ¿no? Al tío Sams una brutalidad de dinero. Sí, ha sido un gran negocio también, y hay que decirlo, a Estados Unidos le ha sido redituable económicamente perseguir al capital de Sal Generación, no solamente por lo que ha obtenido en términos de restitución de daños a través de pagos como indemnizaciones, sino también incluso de congelar activos. El Canto de Sexo Nueva Federación es el primer grupo criminal en tener presencia en 50 de los 50 de la Unión Americana. Y a partir de ahí, el gobierno de Estados Unidos ha podido incautar, quedarse con muchas propiedades, incluso empresas en Estados Unidos que presume que son el CONA. La persecución nunca también ha sido un gran negocio. Hay gente, funcionarios públicos del Departamento de Justicia, por ejemplo, que están llenándose las manos y los bolsillos de dinero por la caída del CONA Generación. Y eso pues pone un contraste, hermano. Por un lado, hay funcionarios que están siendo beneficiados económicamente en Estados Unidos de esta caída. Y por otro, acá en México, ponemos los muertos, la psicosis, el miedo, los vehículos quemados, las calles bloqueadas, los negocios cerrados. Vaya la historia que saben los países que desde siempre, ¿no? En Estados Unidos se cuelgan las medallas. Acá, lamentablemente, enterramos a los muertos. Oye, viene muchísimo más después de todo esto. Me ha llamado también la atención. Quiero platicarlo contigo, Oscar. ¿Qué tan transparente ha sido el gobierno? ¿Cómo ves esta transparencia en torno a los sucesos después del Mencho? Nos hablaron y ahí se le quebró la voz al general secretario Trevilla cuando pues hablaba de los 25 muertos. Hoy ya sabemos que son 26 porque uno más al parecer creo que pierde la vida. Pero veía por ahí algunos textos que hablaban pues de que quizá podrían ser hasta 120 militares muertos en los últimos días porque ha habido emboscadas. Que algunos dicen, es que ocultaron, es que es mucho más alta la cifra. ¿Qué ves tú? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes compartir? Pues ahora sí que con las fuentes oficiales y la información que pues a final de cuentas tenga por ser extraoficial. O sea, el saldo hoy es de 26 elementos de la Guardia Nacional, un fiscal, bueno, un elemento de la Fiscalía Estatal y también una civil que pierde ahí la vida. Pero hubo más, Oscar. Sí, una mujer embarazada, lamentablemente, digamos, entre las bajas civiles. Pero la verdad, hermano, es que tampoco estamos con la certeza
certeza de si se trata de todo el conteo o es solamente el conteo que tenemos hasta ahora, o el que el gobierno ha querido dar a conocer. Ha habido un hermetismo brutal respecto al operativo que pasó el domingo pasado allí en Tapalpa, Jalisco. Y vaya, los vacíos de poder como los de información se llenan solos. Y parte de por qué el gobierno mexicano se ha quejado grandes de ahí. Ha habido noticias falsas, ha habido datos imprecisos. Bueno, tiene que ver también por la poca afluencia de datos oficiales. En este momento hay muchos datos que todavía quedan en la imaginación o se nos está exigiendo a los periodistas de la sociedad civil en general un salto de fe. El primero, sin duda, se trata realmente del Mencho, la persona abatida. Porque vaya, no nos pueden acusar de desconfiados o de que, híjole, qué poco dubida la autoridad. Y la verdad es que la historia criminal de México, tener la historia de capos que han resucitado, capos que nos dijeron que habían sido muertos o cuales fingieron su muerte, y después conocimos al menos en el Vox Populi, que seguían vivos y operando. Ahí está la historia, por ejemplo, de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, con José Parragosa, el Azul, Lascano, Cano, el Z3, Nazario Moreno, el Chayo o el Más Loco. Por mencionar 4, ¿no? Pero ahí están, por ejemplo, estas biografías de personas que el gobierno en algún momento dijo, ya murieron, ya descuéntenlas completamente del tablero criminal, y resulta que sus propios operadores, o incluso el propio gobierno, tuvo que reconocer, híjole, no, la verdad es que no fuimos precisos con información, ya vivo. Ese es por un lado, ¿no? Me parece que el gran vacío de información en este momento está sobre responder una pregunta apremiante. ¿Es o no el Mencho de la persona gratuita? Yo la verdad es que creo que sí fue el Mencho a partir de las acciones tan brutales, tan rápidas, que vemos Cateco Nueva Generación, pero sin duda esperamos una confirmación, una confronta genética que explique de frente al público si se trata del líder de Cate o no generación. Pero, por ejemplo, hay de otros datos que me parece que, además mínimos, la lista, por ejemplo, de personas arrestadas. Ah, sí, claro, la lista de personas abatidas. Desde hace mucho tiempo, desde lunes prácticamente se hablaba de que entre los abatidos estaba Gonzalo Gaitán Mendoza, el Sapo, posible sucesor del Mencho. ¿Está vivo o no está vivo? Porque de repente uno lee noticias en el cual dice, no, se está haciendo la confronta genética de otro cuerpo. Y luego uno lee noticias en que no el Sapo fue el que puso un coche bomba contra la Guardia Nacional. Entonces nos queda la duda. Y tercero, hermano, me parece que esa es la duda a la que te refieres. El saldo oficial de lamentablemente personas fallecidas. ¿Cuántos presuntos delincuentes? ¿Cuántos militares? ¿Cuánta Guardia Nacional? ¿Cuántos agentes estatales y fiscalía? ¿Y cuántas personas civiles, Todd? Porque además de eso, del saldo de esa sumatoria de muertes, podemos evaluar si lo que pasó el domingo se trató de un operativo exitoso o un operativo que se planteaba el arresto del Mencho y termina en un desastre que es el abatimiento del Mencho y luego decenas a cientos de muertes. Oye, de los sucesores también se ha hablado mucho. Entiendo que también hay recompensas ya que se elevan en estos momentos o que se ponen en la mesa por parte de los Estados Unidos. Hubo por ahí hasta un video que la verdad se ve muy curioso. ¿Quién sabe si es real o no? Parece muy falso, en donde daban a conocer que había un nuevo miembro del cártel, ¿no? Un nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero sabemos algo. Obviamente, pues no hacen un comunicado oficial. Sabemos quién es el nuevo. Pero sea per mano, que a veces sí lo hacen. No hay que olvidar que el cártel se visto Nueva Generación. Es una empresa criminal. Y como empresa criminal, tienen aparatos de comunicación. Tienen departamentos de comunicación social. Y a veces, a través de las redes sociales, sí comunican. Sí hay, obviamente, no hay una firma oficial de este es el comunicado del K Generación. Pero sí dan a conocer qué está pasando al interior. Y hay que ver estas redes sociales para entender qué está pasando. Y hasta el momento, hoy viernes 27, y eso es muy interesante, no parece haber un consenso sobre quién se va a quedar con el trono que dejó vacante el Mencho. Lo más lógico es que fuera el hijastro, Juan Carlos Valencia, el hijo de Rosalinda Valencia, porque además la línea sucesoria es muy clara. La clave privada del Mencho era el 01, luego la clave privada del hijo del Menchito, Rubén Oseguera, era el 2, pero el 2 no podía o no puede ser en ese momento el sucesor del padre porque está preso en Estados Unidos y enfrentando cadena perpetua. Lo lógico es el precio, y eso lo contábamos La Nación Criminal el miércoles. Hay una gran fuente de información que a mucha gente no le gusta, pero me parece que es un gran lugar para entender qué está pasando en el crimen. Son los narcocorridos, y ahí en los narcocorridos que además mandan a hacer los propios líderes criminales, pagan por ellos. Ajá. El 3, Juan Carlos Valencia dijo, después de mi padre, voy yo. Ahora, si se cumple y si se respeta
respeta esa decisión de Juan Carlos Valencia. Me parece que el cártel avanzará a una sucesión persa, ordenada, y entonces no habrá mucho que decir. De hecho, ya un poco varias cuentas también en medios sociales asociadas al gobierno de Estados Unidos le han dicho, es el 3, es Juan Carlos Valencia, y va a mostrar también. Pero por ejemplo, cuando Juan Carlos Valencia manda hacer el corrido en el que dice, cuando falte el 1 y el 2, yo el 3 me convierto en el 1. De esos ya han pasado 4 años. Eso fueron corridos del 2022 y mucho ha pasado desde entonces. Hay otras facciones que buscan quedarse con el mismo puesto, con el control del Jalisco. Da vaya, no es menor, es la empresa criminal más grande del planeta. Ni siquiera la MA italiana o albanesa, ponle el nombre que quieras, ha logrado la expansión y los negocios millonarios. Y en este momento hay 3. Gonzalo Getán, el Sapo, si es que no está muerto, insisto, en esta vacía información que nos dijeron, se ha sido abatido y luego que no, que está vivo. Si está vivo, él es un gran contendiente. El segundo es Ricardo Ruiz Velasco, el WR, o sea, el que se hizo muy famoso por el asesinato de esta TikToker, influencer en Jalisco. ¿Te acuerdas? Esta mujer que estaba grabando, que se sentía muy segura en un como salón de belleza y ahí es asesinada. Y luego el tercero es Aureas Flores, el jardinero, un hombre que dice que toma un poco su algas. Uno porque se le ha pedido flores, jardinero en una relación. Pero lo más macabro es que cuentan que siembra cuerpos y por eso le pusieron jardinero, ¿no? De la capacidad para crear tantos homicidios. Yo creo que ahí está un poco la sucesión y dependerá de si los liderazgos fuera de la familia respetan a Astro como el sucesor o se rebelan, y cada uno que da sus propios grupos para enfrentarse y quedarse con el cárcel Jalisco. Pero es muy pronto, hermano, para todavía entenderlo. Vamos al caso Sinaloa. Entre la caída del Mayo Zambada y la guerra en Sinaloa, pasaron 46 días. 50 días redondean. Exacto, casi 50 días. Entonces, no nos confiemos con una meseta de tranquilidad. Si hoy que viernes decimos, ya no hay mercobloqueos, hoy ya no hay quemas de vehículos, ya pasó el peligro. No, todavía estamos en mucho peligro, porque en cualquier momento, lo que llamamos guerra en Sinaloa, se puede volver la guerra en Jalisco, la guerra en Michoacán y estallarnos de aquí a los próximos 50 a 60 días. Te mando un abrazo, Oscar. Gracias, hermano, por tomarme la comunicación, siempre con toda la admiración. Oye, mono, te seguimos en tu red, hermano querido. Continuamos la conversación en Twitter, @carvalment. Gracias. Es Oscar Valderas. Te mando un abrazote, Oscar. Gracias. Buen día.